buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Lola Te Cuenta. Este sería el primer vídeo de una serie de vídeos que voy a subir en una nueva sección, que va a ser mi proyecto arcade. Y bueno, yo os voy a contar un poco en qué va a consistir esta nueva sección del proyecto arcade. Pues nada, la idea es ir subiendo una serie de vídeos en la que voy a ir explicando pues cada parte del proyecto, cómo lo voy a ir realizando, problemas que me encuentre, consejos, para más que nada pues para daros ideas o alguna guía, porque en verdad vídeos de este tipo en YouTube hay infinidad de ellos. Lo que voy a intentar es recoger en mis vídeos sobre todo aquellas partes o hacer hincapié sobre todo en aquellas partes en las que yo, al menos en las búsquedas que yo he realizado, menos énfasis han puesto o cosas que a mí más dudas me habían creado o problemas que me he encontrado. Entonces voy a intentar en estos vídeos sobre todo eso, hacer énfasis en aquellas cosas que considero más importantes. Y los vídeos pues en un principio no sé cuántos van a ser porque van a ir surgiendo. Lo que sí tengo claro es qué cosas quiero enseñar y en qué vídeos los voy a ir repartiendo. Más o menos, bueno, este sería el primero en el que voy a hacer la presentación del proyecto y os voy a dar unos consejos para tener en cuenta antes de empezar el proyecto, problemas iniciales que me he ido encontrando. Luego en otro vídeo sí me gustaría enseñaros que eso ya lo tengo hecho, que sería la fase 2 del proyecto, que sería pues enseñaros mi batocera, que es al final el frontend que he utilizado. Luego en otro vídeo pues la construcción del arcade stick. Luego en otro vídeo la construcción del mueble o bartop. Cómo voy a acomodar el PC dentro del mueble, la instalación del audio, de la electrónica, los botones, los joysticks. Y luego pues la parte final, que será pues ya la colocación de la marquesina, los metraquilatos y las partes más bien estéticas y de decoración. Pero bueno, para eso todavía queda mucho. Y ahora mismo los primeros vídeos que voy a traer y más, digamos, más inmediatamente sería hasta la parte de la construcción del arcade stick. Ya que la parte de la construcción del mueble la tengo prevista pero para mucho más adelante. De todas maneras, ahora os voy a ir explicando todas las cosas a tener en cuenta. Pero sobre todo antes de empezar sí me gustaría dejar claro, y sobre todo por los comentarios que pueda ir teniendo a lo largo de todo este proyecto, es que la forma que yo os voy a mostrar de cómo he hecho las cosas o cómo las voy a ir haciendo no es la única forma, ni por supuesto la única forma correcta de hacer esto, simplemente es mi forma y de ahí pues te puede servir bien de guía o bien para coger ideas o para lo que consideres oportuno. Pues bien, coge papel y boli y anota todos los consejos y todas las cosas que debes tener en cuenta antes de empezar tu proyecto arcade. Pues bien, la primera cosa que debes de tener en cuenta en tu proyecto arcade es qué es lo que quieres construir. Porque hay tres opciones, creo yo, que se pueden hacer con esto. Una, que sería la más sencilla y en la más versátil, digamos, porque eso te entraría en cualquier parte de la casa, que sería hacer la máquina arcade simplemente con lo que es un ordenador o un mando arcade stick y un monitor. Sin mueble y sin nada. Sería arcade stick, ya bien con Raspberry o conectada a un PC y un monitor. Esa sería una de las cosas. Otra de las cosas sería hacer un mueble tipo bartop, que es como si fuera una máquina completa pero solamente la parte de arriba. O por último, que sería ya el proyecto estrella y el más complicado también, que sería hacer una máquina arcade de mueble completo. Lo que me lleva a la segunda cosa a tener en cuenta es que si vamos a utilizar una Raspberry Pi o un PC. Dentro de estas dos posibilidades, yo por ejemplo Raspberry Pi conozco lo que es, pero nunca lo he usado, entonces no puedo dar mi opinión 100% de este producto, porque yo me he decantado para hacer mi proyecto arcade por un PC. Lo que sí os puedo decir en términos generales un poco, y por lo que yo me he decantado por el PC, un poco los pros y los contras de utilizar un hardware u otro. Una Raspberry Pi, para el que no sepa lo que es simplemente un ordenador en miniatura
en el que tienes una plaquita base, que tienes unas entradas USB, una ranura para poder poner tarjetas SD, que haría a la vez de disco duro, una salida HDMI y una entrada de corriente. Entonces, esto, ventajas de la Raspberry Pi, pues es que es más pequeña, que es de bajo coste, que hay de las 4 versiones que hay, la 3 es la que más, digamos, más popular se está haciendo, aunque ya hay versiones para la Raspberry Pi 4, pero la más popular en este tipo de proyectos es la Raspberry Pi 3B Plus. Y un poco, pues esas serían las ventajas de que es muy compacta, de que es barata, de que todos los front-end ya vienen incluidos, vamos, son compatibles con este hardware. Y luego, pues las desventajas de la Raspberry Pi frente a utilización de un PC, bajo mi punto de vista, yo creo que puede ser, por ejemplo, que en un PC puedes poner una tarjeta gráfica dedicada, más potente, con lo que te va a dar juego a poder emular pues más cantidad de videoconsolas, aunque bueno, yo bajo mi punto de vista, este proyecto yo lo enfocaría más hasta cierto punto, ¿no? Hasta consolas de cierta generación, porque yo para jugar a consolas de última generación, bajo mi punto de vista, prefiero jugar en la consola original, como puede ser una Play 4. Yo, por ejemplo, prefiero poner una tarjeta gráfica dedicada medianamente decente, sin que sea de muy elevado coste, para poder emular pues hasta GameCube como mucho, ¿no? Ya para Wii y a lo mejor Play 3 o ya ese tipo de sistemas, yo preferiría jugarlos en la máquina original. Este proyecto lo enfocaría más a juegos retro, a consolas de 8 bits, 16 bits y 32 bits. Yo lo centraría en eso, porque para poner una tarjeta gráfica de alto coste para poder emular estas consolas de última generación, la tarjeta gráfica puede ser que salga en un coste muy elevado, que casi te merezca más la pena adquirir la consola original. Luego, otra de las ventajas que te puede dar el PC frente a la Raspberry Pi sería el poder colocar un disco duro de mayor capacidad, lo que también te va a permitir a poder poner más cantidad de ROMs. Otra ventaja es que, bueno, es muy habitual, o que seguramente casi todo el mundo tenga en casa algún PC viejo que pueda reutilizar. Con esto nos ahorraríamos el coste de tener que comprar Raspberry Pi, que aunque sea de un coste barato, viene a ser 30, 40, 50 euros, dependiendo del modelo que compremos y de los accesorios que traiga. Un ordenador antiguo que seguramente y la mayoría de la gente tengamos por casa, pues no va a salir a coste cero, a no ser que tengamos que cambiar algún componente o mejorar algún componente, como por ejemplo disco duro o tarjeta gráfica. Bueno, más cosas a tener en cuenta sería qué frontend vamos a utilizar. Y bueno, en este caso es uno de los aspectos que más cambios puede sufrir a la hora de ponerlo en práctica. Yo, por ejemplo, tenía pensado de un primer momento tener RetroPie, hacerlo con RetroPie, y al final lo he hecho con Batocera. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Bueno, pues porque luego a la hora de instalar el propio sistema y de utilizarlo, pues nos vamos dando cuenta de que no, a lo mejor no funciona como esperábamos y demás. Entonces yo lo que voy a contar es un poco los frontend que existen, o que yo al menos conozco, seguramente ya muchos más, que son básicamente 5, ¿vale? Son 4 sobre Linux y 1 sobre Windows. Los 4 que funcionan sobre Linux serían, que son muy parecidos, serían RetroPie, Recalbox, Batocera y Laka, el cual no he utilizado, ¿vale? No he probado ni voy a hablar mucho más de él que mencionarlo simplemente. Y luego, por último, que funciona sobre Windows, Hyperspin. Tampoco lo he probado, lo he visto, pero no lo he probado. Los únicos 3 sistemas que he probado serían RetroPie, Recalbox y por último Batocera, que es con el que me he quedado. RetroPie yo lo instalé sobre un Ubuntu y bueno, al principio me fue bien, lo que pasa que, bueno, me empezó a dar problemas que no comprendo porque los daba, se me quedaba a lo mejor colgado el ordenador,
no me funcionaba ciertas características, como por ejemplo salir de los juegos. Probé con varios mandos y bueno, mejoró un poco con la utilización de un mando de Play 3 original, pero no me terminó de gustar el sistema porque también lo veía muy complicado, ¿no? A la hora de agregar emuladores, de configurar el MAME, lo veía todo demasiado complicado a la hora de hacer una configuración rápida, ¿no? Aunque sí que entiendo que es el sistema más profesional de todos, ¿no? Al final decidí quitarlo y utilicé, bueno, y probé el Recalbox. El Recalbox, a diferencia de RetroPie, directamente te bajas la imagen de su página oficial, de cómo ponerlo en un PC. Hay millones de vídeos, no me voy a detener mucho en esto porque sí que es verdad que de esto sí que hay mucha información. Lo que sí me voy a tener en Recalbox, más que su instalación en un sistema, es el funcionamiento y los problemas que me dio y el por qué decidí quitarlo. ¿Vale? Al igual que RetroPie, o incluso más, me encontré con muchísimos problemas. Bueno, puse la imagen en un disco, probé con varios discos, probé con el disco duro formateado en NTFS y en FAT32 y daba igual. Los problemas al tener este sistema, o sea, se sucedían sin tampoco tener ninguna explicación. Lo que sí me gustó de este sistema, en comparación con RetroPie, es su facilidad, ¿no?, de uso. De entrada te venía todos los emuladores ya instalados. Tenía una página, una URL que tú metías en la IP que te daba desde otro ordenador, y desde ahí tenías como una URL con una interfaz muy gráfica en la que podías agregar las BIOS, agregar las ROMs, hacer una vista general del sistema, y eso sí me gustó bastante. Lo que pasa es que a la hora de su utilización, parecido a RetroPie, pues me pasaba un poco lo mismo, ¿no? No me funcionaba para salir de los juegos, se me quedaba congelado, se me quedaba la pantalla en negro, con un mensaje que ponía Booting Recalbox. Esto me pasaba también, no solamente cuando intentaba salir de juego, sino también, por ejemplo, al acceder a algún menú concreto del sistema. Incluso me registré en el foro de Recalbox y planteé estos problemas, pero en ningún momento me dijeron nada que fuera más allá de que es que la imagen que yo había utilizado no era la correcta. Cuando yo la imagen que me bajé no era una imagen ya preconfigurada como las hay, que te puedes bajar ya una imagen ya con todas las rooms configuradas y demás, sino que fue la imagen original de la página web original. Total, que no entendía por qué me pasaba esto. Llegué a pensar incluso que era problema mío de mi ordenador. Así que para descartar, pues me decidí por instalar el tercer sistema, que fue con el que finalmente me quedé, que fue Batocera. Y aquí, pues en vez de ser todo problemas, al revés, aquí desaparecieron mis problemas por completo, el ordenador jamás se me volvió a reiniciar, me empezó a funcionar absolutamente todos los controles, accedía a cualquier parte del menú y ningún problema. Agregué las rooms, hice también el scrapper, porque en Recalbox, por cierto, también el scrapper me hacía que se me quedaba pillado el proceso y ya no continuaba, se me quedaba congelado. Sin embargo, en Batocera conseguí hacer el scrapper de un tirón de los 1000 o 2000 juegos que tengo ahí, y sin ningún problema. Así que bueno, pues una vez que ya me decidí por quedarme con Batocera, para mí los problemas desaparecieron, pero sí hago hincapié en que todos estos problemas que me surgieron con RetroPie y con Recalbox, al menos yo no lo he encontrado. Hay poquísima información en internet acerca de por qué se producen estos errores y cómo solucionarlos. Así que si os encontráis en la misma situación, yo lo que os aconsejo es que instaléis Batocera, porque es el sistema, para mi gusto, más sencillo de configurar y más estable. Y bueno, otra cosa a tener en cuenta, que esto ya lo he comentado un poquito antes, es qué es lo que queremos emular, ¿no?
O sea, ¿por dónde van a ir nuestros tiros? Si queremos emular más bien retro o queremos emular ya consolas de última generación. Que esto es lo que, bueno, es un poco lo que os he comentado antes en el apartado de ventajas y desventajas. Y básicamente lo que va a determinar qué podemos emular, lo va a determinar el hardware que usemos, es decir, Raspberry Pi o PC, y dentro de PC, el tipo de procesador que tengamos y la tarjeta gráfica. Y otra cosita a tener en cuenta sería el presupuesto. Para aquellos que seáis multimillonarios, pues no, este cosa a tener en cuenta la podéis pasar directamente. Pero para el resto de la humanidad, este punto considero muy importante, ya que hacer un presupuesto desde un principio de lo que nos queremos gastar nos puede ayudar mucho a no salirnos de él. Otra cosita a tener en cuenta y que es súper importante, aunque parezca que no, es tener claro el diseño que queremos desde el primer momento, sea lo que sea arcade stick, sea bar top, sea mueble. Tenemos que tener claro desde un primer momento el diseño que queremos en cuanto a colores, cómo queremos, si queremos vinilo, si no. Ya no tanto el diseño de la marquesina es importante porque luego al final se puede acoplar un poco, haces un diseño de colores un poco acorde. A lo que me refiero es a los colores que queremos del propio mueble o del propio mando. Es decir, si queremos el fondo negro con los botones de colores, como puede ser mi caso, y un molding azul, o la quiero roja con los botones negros y el molding amarillo, yo qué sé, o sea, tenemos que tener claro esto desde el principio. ¿Por qué? Porque esto va a determinar mucho a la hora de la compra de los materiales. Una de las primeras cosas que tenemos que comprar es el kit de botonería. Entonces, si nosotros no sabemos cómo va a ser el diseño final de la máquina, a la hora de comprar los botones nos vamos a volver locos porque hay kit de botones negros, rojos, de colores, verdes, amarillos, negros, blancos, los con los joysticks japoneses, americanos. O sea, todo esto lo tenemos que tener claro desde el principio. Primeramente también porque tenemos que conocer qué tipos de botones hay y qué tipo de joysticks hay. Porque dependiendo de si son americanos o son japoneses, la palanca cambia y a la hora de instalarla en un arcade stick cambia mucho el material con el que tú vas a hacer esa arcade stick. Los botones japoneses, la palanca, el botón japonés y los botones son más cortos, son para placas más finas, y los americanos, por ejemplo, los botones son de rosca y las palancas tienen mucha más profundidad. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y sobre todo también por el tema de los colores. Si no sabemos de qué color vamos a querer la máquina ni qué color vamos a querer los botones, a la hora de comprar la botonería, pues no vamos a saber qué botones comprar y qué colores comprar, y entonces nos vamos a poner en ese momento a pensar en qué diseño queremos y entonces vamos a perder el tiempo. Cuando vayamos a comprar todo este material tenemos ya que saber de antemano y tener muy claro qué queremos y los botones de qué color y todo esto. Y también para la compra de las maderas. Si queremos con vinilo, si queremos ya una madera ya que vienen ya los DMs ya de algún color predeterminado, rojo, blanco, negro, de color madera porque luego lo queremos pintar, lo queremos vinilar. Todo esto tienes que saberlo antes. Pues yo lo quiero con vinilo y con los botones amarillos. Pues todo esto te va a ayudar para luego hacer la compra final. Así que esto es un punto a tener muy en cuenta también al principio, antes de hacer nuestro proyecto. Y bien, una vez que ya hemos terminado de tener todas estas cosas en cuenta, ya podemos dar pistoletazo de salida a nuestro proyecto arcade. Yo lo he dividido en 3 fases. Entonces, ya una vez que tenemos todo esto terminado, todo lo que he dicho al principio, pues podemos empezar con la fase 1. La fase 1 es la instalación del frontend y construcción del arcade stick de pruebas, ¿vale? Porque también es muy importante antes de empezar la construcción del mueble de que ya tengamos un mando arcade stick correctamente configurado y testeado con el sistema. Porque si vamos a esperar a construir el mueble para probar esto, pues no me parece buena idea. A mí lo que me parece mejor idea es hacer primeramente un mando de pruebas. Entonces, la primera fase consta de hacer estas 2 cosas. Entonces, vamos a comprar los materiales necesarios para esta primera fase.
o hacernos con los materiales necesarios. Es decir, primeramente o con la Raspberry Pi o con el ordenador, si es ordenador, con la tarjeta gráfica, disco duro, etcétera, teclado, ratón, mando tipo genérico, tipo Play 3 o algún genérico por Bluetooth para poder jugar, para poder probar los juegos antes de construir el mando con este mando de tipo Play. Es con lo que vamos a testear primeramente el sistema. Eso también lo digo, hasta que no tengamos un sistema estable no nos pongamos a construir el arcade stick de pruebas. Entonces, compramos los materiales, tarjeta gráfica, el ordenador, monitor, todo esto si no lo tenemos. Si lo tenemos, pues mira, mejor. Unos altavoces de estos básicos para probar el sonido. Y bueno, pues una vez la búsqueda de rooms también, la búsqueda de rooms que de todos los juegos que tenemos, pues buscar su versión, ¿no? En rooms, por supuesto. Vale, una vez que tenemos el frontend instalado y las rooms colocadas cada una en su emulador, pues hacer un poco la selección de los emuladores que queremos, de los que no queremos y de los que queremos, las rooms que queremos y probar cada uno de estos emuladores a ver hasta dónde nos llega, ¿no? Hasta dónde nuestra potencia gráfica nos permite emular, ¿no? Y ver si llegamos a emular hasta donde queríamos o nos hemos quedado cortos o pues por el contrario, ¿no? Emulamos perfectamente hasta el sistema que queremos emular. Entonces, una vez que tenemos todo esto testeado, ya pues empezamos a cortar pues unas maderas un poco así sencillo, pues para hacer el arcade stick de pruebas, para poner los botones que también en esta fase, o sea, el kit de botonería que en esta fase debemos de adquirir. Pues bien, una vez nos llega el kit a casa de la botonería y tenemos las maderas cortadas, pues tampoco voy a hacer mucho hincapié en esto ahora, puesto que voy a subir, no dentro de mucho tiempo, la construcción de un arcade stick, no de pruebas, pero sí de un arcade stick para tener un tiempo más largo. Pero sí ahí os voy a explicar un poco en qué consiste la construcción, los materiales, el tamaño de la broca que hace falta y todo eso. Pero bueno, ahora mismo así como presentación, deciros eso, hacer el arcade stick de pruebas y probarlo con el sistema, configurar los botones, ver cómo queremos colocar los botones, si el hotkey, el start, el coin, el select, los botones, si queremos 6, si queremos 8, si queremos 4, todo esto lo vamos a ver en el arcade stick de pruebas, que para eso se hace, ¿no? Para ver un poco los botones que queremos, cómo los queremos colocar, y eso nos va a servir para trasladarlo al proyecto final, así que este punto me parece importante por eso. Si en esta fase lo que queremos es precisamente tener un arcade stick definitivo, pues entonces ya sí hacemos un arcade stick directamente ya más curioso, que nos vaya a servir en el tiempo a hacer un tipo cajón, que es como el que yo os voy a enseñar en unos vídeos que subiré más adelante. Pues muy bien, una vez que tenemos el arcade stick funcionando, he testeado perfectamente con el sistema, pues ya sería el momento de comenzar con la fase 2. La fase 2 consta de la construcción del mueble o bar top y la realización de la parte electrónica, de acomodar el sistema dentro del mueble y demás. Y aquí es donde se me plantea una de las dudas más importantes que se me ha planteado a mí en el proyecto. Dado que mi destreza o mi habilidad con la carpintería no son, ni tampoco tengo ni el sitio ni las herramientas a lo mejor necesarias para unos acabados impecables. Dado que no tengo yo la destreza, como digo, de carpintería, aquí es donde se me presenta la primera duda asistencial del proyecto. ¿Compro un kit ya para montar o monto yo desde cero lo que viene siendo el mueble? Yo personalmente me voy a decantar en comprar un kit. Lo que pasa que el kit la mayoría de los kits que venden en internet no es
del modelo de mueble que yo quisiera. Entonces sí que he encontrado uno en una página, una empresa concreta que los hace, y os dejo aquí la página que es, y os dejo aquí un poco imágenes de cómo es el modelo que yo me voy a decantar por adquirir. Al menos hasta el momento es el que más me está llamando la atención. Los demás directamente ya los he descartado, a no ser que vea otro en algún otro momento, ya lo enseñaría. Entonces yo me he decantado por esto, ¿no? Por comprar un kit ya hecho y montarlo, que eso no quita que no tenga su complicación, porque una vez que tú tengas el mueble montado, primero que lo tienes que montar y segundo lo que tienes que terminar. Tienes que instalar la electrónica, tienes que acomodar el PC dentro del mueble, tienes que hacer toda la parte de estética, tienes que hacer el arcade stick, igualmente lo tienes que meter ahí, aunque ya te vienen los agujeros hechos, pero tienes que instalar todo, o sea que no es, solo te quitas la parte de cortar maderas. Esta opción me parece muy interesante para todas aquellas personas pues que no tienen la herramienta o la destreza en carpintería que se requiere para hacer esto con unos acabados decentes. ¿Que tienes la herramienta? ¿Que tienes la destreza? Pues oye, yo te invito a que mayor será la satisfacción si construyes el mueble desde cero, ¿no? Pero para esto necesitas material y necesitas espacio, y también necesitas pues tener unos acabados bastante decentes, sobre todo también porque a la hora de la construcción no te va a encajar todo bien. Y bueno, yo por eso con la experiencia que he tenido al construir el mando, yo me he decantado definitivamente por comprar un mueble en kit ya montado, y creo que me voy a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Y a niveles de Bartop, pues igual, también hay muchísimos kits que puedes comprar en AliExpress, en eBay, por Wallapop. Hay muchísimos kits que puedes comprar a nivel de Bartop que también están bastante bien. Pero como yo Bartop no quiero y quiero mueble, pues esta es la página que os he comentado antes, es donde yo lo voy a adquirir. Y bueno, también en esta fase 2, una vez que ya tenemos el mueble construido, lo que es la estructura del mueble, y acomodamos dentro el PC, ya pues la instalación del monitor, el audio y todo el tema de la electrónica para hacer un sistema de encendido y apagado conjunto. Esto he de admitir que es la parte del proyecto en la que más a ciegas estoy a día de hoy. No sé cómo lo voy a hacer, me voy a tener que ver bastantes videotutoriales en YouTube de electrónica porque no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, no me preocupa porque hay bastante información en internet sobre esto, y esto pues lo acabaré haciendo, ¿no? Pero bueno, es la parte que más me inquieta hasta ahora del proyecto, porque bueno, no sé si sabréis, pero bueno, yo soy técnico de informática, entonces toda la parte del sistema, del ordenador y tal, pues no me intimidaba. La parte de carpintería, de montaje del mueble, pues tampoco me intimida, puesto que para esas chapucillas en casa pues soy bastante hábil. Pero para el tema eléctrico, ahí ya es un poco un tema en el que no me he desenvuelto nunca y no sé cómo se me va a dar. Pero bueno, como digo, no me preocupa en exceso porque hay bastante información y al final pues lo acabaré sacando. No me preocupa. Y bueno, y después, una vez que tenemos ya el mueble montado, el PC dentro, ya toda la electrónica acabada, el encendido y apagado general, el monitor, el audio, los mandos ya puestos, los botones, los joysticks, todo el cableado, pues nada, ya nos quedaría la fase 3 del proyecto, que sería la colocación de la marquesina, los metacrilatos y la parte estética o de decoración. La marquesina es la parte de arriba que está encima del mueble, en el que, bueno, pues aquí, como dije al principio de toda esta chapa inmensa que os estoy dando, aquí el diseño un poco nos adaptamos a lo que ya hay, ¿no? Dependiendo del color que hay, pues hacemos pues un poco un diseño de una marquesina, pues como nos venga un poco en los colores que nos peguen en ese momento con la idea que tenemos de diseño, ¿no? Entonces hacemos una imprimación en alguna tienda tipo World Center que nos imprima una imagen, ¿no?
de alta definición o pedirla, también hay páginas de internet donde podemos pedirla ya hecha. Y bueno, pues meterle dentro del hueco un LED o un fluorescente, ponerle el metacrilato y ya tendríamos la marquesina. Y luego pues en la parte del monitor también colocar pues una... Perdona, ha dicho marquesina, metacrilato para cubrir la marquesina y luego donde la parte del monitor otra plancha de metacrilato para tapar la parte del monitor y ya pues si queremos hacer un recuadro alrededor para tapar los huecos, para que quede estéticamente más bonito, o si no sobra mucho espacio, porque depende del tamaño del monitor que pongamos, pues simplemente la plancha de metacrilato y ya. Y luego pues ya en esta parte donde pondríamos los vinilos, donde pintaríamos la máquina y demás. Lo que sí también digo que si la máquina la vamos a pintar, esto se haría en un momento dado en el que antes de acomodar el PC y todo eso dentro hay que pintarlo, porque pintarlo con las piezas separadas, no con las piezas ya montadas, porque entonces los acabados serían peor. Pero bueno, eso es un caso muy puntual. Porque la mayoría de la gente o lo compra ya de un color determinado o lo pone vinilos. Si lo vas a pintar, ahí ya el momento en el que se pinta cambiaría un poco. Pero bueno, vamos a suponer que ya está pintado y que vamos a poner en ciertas partes de la máquina pues un vinilo o lo que sea, ¿no? Y entonces esta sería pues la fase 3, la fase última del proyecto, que sería pues la parte estética y decoración y demás. Y por último, y como la guinda del pastel, lo último que se haría sería la colocación del U-molding. El U-molding o T-molding, porque hay dos tipos, es todo el canto que va recubriendo como embellecedor a la máquina. Hay dos modelos, hay U-molding y T-molding. Como su propio nombre indica, la U-molding es con forma de U y la T-molding es con forma de T. Lo normal es poner U-molding, porque la T-molding necesita que el canto de la madera tenga una ranura donde vaya introducido esa T. Y para eso necesitamos una herramienta especial. Evidentemente el acabado es mucho mejor y es mucho más fácil de poner el T-molding, por lo que dicen. Yo evidentemente no lo he probado, pero por lo que dicen. Entonces, yo lo que voy a poner es U-molding, seguramente. Pero bueno, yo ya... explico lo del T-molding por si a alguien le interesa, tiene la herramienta y lo quiere hacer así. Pero bueno, lo más común es poner U-molding. Los hay de infinidad de colores en cualquier tipo de tienda online, tipo AliExpress, Amazon, eBay. O sea, hay infinidad de sitios donde lo podemos comprar, hay muchos colores y también, por supuesto, esto se ha tenido que tener en cuenta al principio del proyecto para ver de qué color queremos el U-molding para terminar de decorar nuestra máquina. Y bueno, por mi parte ya estarían las 3 fases terminadas y el proyecto finalizado. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Después de la chapa que os he dado de más de media hora contándoos mi proyecto arcade, pues bueno, pues ya damos por finalizado este primer vídeo de esta sección. Y nada, espero que os haya gustado y sobre todo si tenéis algún amigo o amiga que sepáis que le guste emprender este proyecto o que tenga pensado emprender este proyecto, pues nada, pásale el vídeo que seguro que le sirve de guía y de ayuda y de inspiración para comenzar su proyecto. Así que nada, sin más preámbulos, me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.